Tanto el Congreso como la Comunidad de Inteligencia de Estados Unidos sostienen que TikTok, la aplicación móvil de vídeos cortos de fácil consumo, supone una grave amenaza para la seguridad nacional si sigue en manos del régimen comunista chino. El Congreso presentaba en marzo el proyecto de ley de protección de los estadounidenses frente a aplicaciones controladas por adversarios extranjeros, la ley PAFACA. It's critical that Congress take action to address the national security threat posed by TikTok. Es crucial que el Congreso le plante cara a la amenaza que supone TikTok, advertía en marzo la congresista Mike Sherry. And unfortunately, these networks engage in invasive surveillance practices by collecting Americans' most sensitive personal data. Con prácticas de vigilancia invasivas recolectan información delicada de los estadounidenses, explica el congresista Frank Pallone. Y ese mismo mes se aprobaba la ley, con un amplio apoyo de demócratas y republicanos. Días después, en abril, el presidente Joe Biden la promulgaba. La ley exige que todas las aplicaciones que están bajo el control de adversarios extranjeros corten esa conexión si quieren seguir operando en Estados Unidos. La aprobación puso en marcha la cuenta atrás. Ahora la empresa matriz ByteDance de China se ve obligada a vender TikTok antes del 19 de enero de 2025. ByteDance y TikTok trataron de ganar tiempo presentando una demanda. Dicen que la ley es inconstitucional y basan su defensa en la primera enmienda. Algunos congresistas reaccionaron. All we're saying is break up with the Chinese Communist Party. Pero, aunque pueda parecer que el proyecto de ley se convirtió en ley rápidamente y sin problemas, la realidad es que Estados Unidos llevaba años negociando con TikTok antes de que las cosas llegaran a este punto. TikTok llega a Washington. TikTok ingresó al mercado estadounidense y mundial en septiembre de 2017. 2 meses después, ByteDance adquirió Musical.ly, una red social de vídeos que permite a los usuarios crear clips con música. Billboard, un semanario especializado en la industria musical, llegó a calificar la red social como una revolución adolescente. Contaba con 200 millones de usuarios y a todos los incorporaron a TikTok. Pero la compra de Musical.ly había despertado el interés de las autoridades mercantiles de Estados Unidos. El Comité de Inversión Extranjera en los Estados Unidos tiene una tarea muy específica: revisar las transacciones de inversores extranjeros para garantizar la seguridad a nivel nacional. Y tras la revisión, lanzó una investigación el 30 de julio de 2020. 2 semanas después, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva. Exigió a ByteDance que se deshiciera de las aplicaciones con las que opera en Estados Unidos y en concreto de TikTok. ByteDance presentó una demanda y el gobierno la perdió por cuestiones de procedimiento, cuestiones procesales. El tribunal cuestionó que fuera necesario emitir una orden ejecutiva porque el Comité de Inversiones todavía no había terminado de investigar lo que sucedía. La orden se suspendió temporalmente y la demanda se congeló. En noviembre de 2020 comenzaron las reuniones entre el Poder Ejecutivo y ByteDance TikTok. Revisaron decenas de propuestas y mantuvieron discusiones técnicas profundas para encontrar una solución. Pero después de años de discusión, ByteDance seguía sin ceder en el aspecto más importante. El Partido Comunista que gobierna China, el PCC, tenía acceso a los datos de los usuarios e incluso controlaba la aplicación. En agosto de 2022, ByteDance presentaba a bombo y platillo su propuesta final. Invertía 2.000 millones en el proyecto Texas. Los datos se almacenarían en servidores en suelo estadounidense en lugar de en China. Pero el gobierno descartó la solución calificándola de insuficiente. Almacenar los datos en Estados Unidos no cambiaba las cosas. Las leyes de seguridad nacional chocan entre sí. En China, la línea que separa las empresas privadas de las públicas es bastante fina. En otras palabras, las empresas no necesitan ser chinas para estar sujetas a las leyes chinas. El Partido Comunista que gobierna China, el PCC, ha aprobado varias leyes en este aspecto. Requieren que todos los individuos y organizaciones que operan en China contribuyan al autoritarismo digital. Esta llamada soberanía digital les concede, según dicen, la autoridad para hacer cumplir estas leyes incluso fuera de sus fronteras, incluso si contradicen las leyes extranjeras. La Ley de Seguridad Nacional del PCC de 2015 define la seguridad como el estado en el que el país y los intereses del PCC están relativamente libres de peligros y amenazas internas y externas. Y exige a las personas y organizaciones en China que informen sobre cualquier evidencia que pueda hacer peligrar este estado. Y que,
colaboren con las autoridades en materia de seguridad nacional. Una ley antiterrorista de 2015 también autoriza la vigilancia estatal al tiempo que exige que todas las personas y organizaciones de China ayuden al PCC en esta labor. La Ley de Ciberseguridad de 2016 también exige que las empresas que operan en China almacenen sus datos en China y que los faciliten a las autoridades del PCC. También exige que las redes acepten la supervisión del gobierno. La Ley de Inteligencia Nacional de 2017 otorga al PCC la autoridad para realizar trabajos de inteligencia a través de cualquier método, medio y canal necesario, y requiere que todos los individuos y organizaciones en China cooperen en estas operaciones. Estas leyes también contienen disposiciones que prohíben a estos individuos u organizaciones revelar si el gobierno los ha forzado. En conjunto, las leyes crean las condiciones para que ByteDance comparta en secreto con el PCC los datos de TikTok mientras lo niega públicamente. Y puede hacerlo incluso sin el conocimiento de TikTok. Ahora TikTok, en cambio, está impugnando en un tribunal de apelaciones federal una ley de seguridad nacional de Estados Unidos. Dice que la ley viola la primera enmienda porque impide la libertad de expresión de sus 170 millones de usuarios mensuales en Estados Unidos. Y ha recibido el apoyo de la Fundación para los Derechos y la Expresión Individual, FIRE, o FIRE, y otros tantos. Para otros especialistas jurídicos, el caso no guardaría relación alguna con la primera enmienda. La propiedad de un adversario extranjero no tiene nada que ver, dicen, con la libertad de expresión. Los jueces han previsto decidir sobre el asunto en diciembre, un mes antes de la fecha en que ByteDance debe deshacerse de TikTok en Estados Unidos. Si no lo hiciera, se cerrarán sus operaciones en todo el país. Por su parte, TikTok dice que la ley equivale a una prohibición, ya que el régimen chino no va a permitir, dicen, que ByteDance venda TikTok. Los más críticos dicen que TikTok provoca muchos efectos negativos en los usuarios y en particular en los jóvenes. El régimen chino podría emplearlo como una herramienta, dicen, para distorsionar la percepción del pueblo estadounidense. De hecho, hay informes que concluyen que el algoritmo de TikTok entierra cualquier crítica contra el PCC. El abogado Joel Thayer, presidente del Digital Progress Institute, le dijo al Epoch Times lo siguiente: lo que la ley de desinversión está diciendo aquí es que, en realidad, estamos muy preocupados por las transmisiones de datos. Y también porque estos individuos pueden programar sus algoritmos en China para mostrar solo sus puntos de vista y además llevar a cabo campañas de espionaje. Se trata de una enorme preocupación en materia de seguridad nacional y no tiene nada que ver con si el contenido es favorable o desfavorable para la población estadounidense o para el gobierno estadounidense. También están los que dicen que la mayoría de aplicaciones y redes sociales también recopilan los datos personales de sus usuarios, como hace TikTok, y que esta ley no soluciona para nada el problema. Pero, de hecho, la ley no trata de este asunto en absoluto. Joseph Steinberg, experto en ciberseguridad, le dijo al Epoch Times que es posible que, por ejemplo, Facebook tenga más datos de los estadounidenses que TikTok, porque lleva más tiempo. Además, se conecta con otras aplicaciones y cuentas para funcionar con una sola clave de inicio de sesión. Y añade que los datos biométricos que recopila TikTok y de los que habla en su política de privacidad no son tan difíciles de conseguir. Si grabas un vídeo en alta definición, puedo hacer un análisis facial en movimiento. Si tienes fotografías de tus dedos en alta definición, puedo recolectar tus huellas dactilares. Para Steinberg, los espías dentro de las empresas estadounidenses de tecnología y redes sociales pueden estar proporcionándole a otros adversarios extranjeros los mismos datos que TikTok recopila. O peor aún, que fallas provocadas en el hardware de teléfonos u otros dispositivos muy usados por las empresas estadounidenses puedan recopilar y hacer mucho más de lo que podría hacer el software. Los datos, dice, tienen tanto valor para las empresas y los adversarios extranjeros que resulta imposible calcularlo exactamente. Imaginemos por un momento a uno de esos adolescentes o preadolescentes que documentan toda su vida en TikTok. Un gobierno adversario, si dispusiera de pruebas, podría, décadas después, incluso chantajearle. Por eso se dan tantas facilidades. El almacenamiento es barato. Almacenar toda la información sobre cada persona puede ser valioso para los adversarios, dice. KUKA Cybersecurity le dijo a los congresistas el año pasado que TikTok participa en lo que ellos llaman colusión de aplicaciones. Recopila datos donde no debería y los envía a China.
La colusión de aplicaciones consiste en que TikTok obtiene los datos que recopilan otras aplicaciones también, que son muy posiblemente de malware. Pero una simple actualización bastaría para que la aplicación borrara las huellas de todo malware, como si nunca hubiera sucedido. Sin embargo, ahora, aunque se vean hacia dónde van los datos, China, en este caso, no se sabe para qué se usan. Además, los problemas están surgiendo por la cantidad de información que la persona promedio comparte en China. Los expertos encuentran cada vez más situaciones en las que alguien suplanta a otro para conseguir una clave o cierto acceso. TikTok también se comporta de manera sospechosa cuando se conecta a Internet. Normalmente, cuando una aplicación se conecta a Internet, se comunica con el servidor más cercano. TikTok no lo hace así. Por alguna razón desconocida, viaja al otro lado del mundo para llegar en primer lugar a China. Y esto estaría consumando la vigilancia digital del partido a nivel mundial para muchos. Podría rastrear a disidentes y activistas de derechos humanos fuera de China. De hecho, declara abiertamente que tienen que ser extraditados a China y recibir un castigo adecuado. El abogado y experto en ciberseguridad, Joel Thayer, asegura que son varias las implicaciones. Dice lo siguiente: no se trata solo de una cuestión de seguridad nacional, sino de una cuestión de derechos humanos. Según Robert Destro, exsecretario de Estado para la Democracia, los Derechos Humanos y el Trabajo, el régimen chino estaría perpetrando al menos 3 genocidios ahora mismo contra los budistas tibetanos, los musulmanes uigures y la gente que practica la meditación ancestral Falun Gong o Falun Dafa, por no hablar de los cristianos y demás. Además, lleva a cabo extensas campañas de represión en Hong Kong, Mongolia Interior, etcétera, etcétera. Rushan Abbas, la fundadora y directora ejecutiva de la organización sin fines de lucro Campaña por los Uigures, le dijo esto al Epoch Times: TikTok, bajo el control del PCC, está legalmente obligada a compartir los datos de sus usuarios con el gobierno chino. Esto crea un grave riesgo para nuestra privacidad, expone información delicada y facilita la represión transnacional del PCC. Vamos a mencionar un caso representativo de los muchos que hay sobre TikTok y China. Un antiguo empleado de ByteDance declaró bajo juramento que sufrió represalias después de decir públicamente que ByteDance colabora con el PCC para censurar contenido. La policía del Ministerio de Seguridad Pública del PCC arrestó a su padre. Lo llevaron a una instalación remota y secreta y le dijeron que le pasaba aquello porque su hijo concedió una entrevista sobre ByteDance y el régimen. Dijo esto: basándome en mi experiencia personal, creo que ByteDance considera a los empleados que denuncian las prácticas de la empresa como traidores que deben ser destruidos a cualquier precio. TikTok, por su parte, alega que el gobierno no ha presentado ninguna prueba que justifique la desinversión, pero los congresistas responden que no están acabando de entender cómo se formulan las políticas en Estados Unidos. Looking for a smoking gun, though, is the wrong way to think. Buscar una prueba irrefutable es la forma errónea de pensar, dice el congresista John Mulliner. Porque una prueba irrefutable, o un arma humeante en inglés, solo se encuentra después de que el arma se ha disparado. Para Mulliner, es mejor identificar y neutralizar las armas antes, cuando todavía están cargadas, entendiendo por armas cargadas las empresas sujetas a las leyes de la seguridad nacional del PCC. Meses después de que se aprobara la ley contra los adversarios, el Congreso volvió con una serie de proyectos de ley para contrarrestar las amenazas que plantea el PCC. Varias se aprobaron rápidamente con un amplio apoyo. En gran medida, preveían atajar planes futuros del PCC, como prohibirle, por ejemplo, que invierta en instituciones estadounidenses. La administración Biden también ha propuesto una serie de reglas para proteger las cadenas de suministro estadounidenses y dejar de depender del PCC. Entre las propuestas se valoran nuevos aranceles y aumentos de los mismos, así como prohibir el software chino en los automóviles estadounidenses. Y bueno, hasta aquí lo vamos a dejar por hoy. Gracias por sintonizarnos. Si le gusta nuestro programa, por favor no olvide darle a me gusta, suscribirse y compartir este vídeo con sus amigos y su familia, porque todo el mundo merece conocer los hechos. Sobre TikToks seguiremos hablando, seguro que sí. Una vez más, gracias por ver En Primera Plana. Nos vemos mañana. Un espectáculo verdaderamente revelador para todos y cada uno de nosotros.
Es lo que has estado esperando. Ven a verlo al menos una vez en la vida. Shen Yun. Una nueva producción cada año. Los expertos dicen que lo que pasa en China termina pasando en el resto del mundo. Pero ¿qué pasa en China realmente? Pocos se animan a contarlo. Censura y ocultamiento, persecución de creencias, vigilancia extrema y crédito social. Mírelo antes en China en Foco y entérese de primera mano de noticias que le gustaría saber antes que nadie. Mírenos en YouTube y en Epoch TV del Epoch Times en español, de lunes a viernes a las 7 de la tarde, hora del este. No olvides que puedes seguir este y otros episodios completos viéndonos desde nuestra plataforma en Epoch TV. Suscríbete de forma gratuita.